Hola y bienvenidos una vez más a nuestro programa El Mundo. Hoy hablaremos precisamente acerca de eso, de la paz en el mundo. Hola, Dr. Lightman, bienvenido. Hola. Comenzamos de inmediato con una Shalom. definición del mundo académico acerca de la paz. Y lo define como un estado de tranquilidad y quietud y también como la ausencia de guerra o violencia. ¿Cuál es el concepto de paz de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah? Bueno, al fin y al cabo, la paz, shalom, es completitud, shlemut. Es cuando todas las fuerzas de la naturaleza, sin excepción, se encuentran en un estado de conexión mutua, recíproca, complementándose mutuamente, en equilibrio. Y por eso no es que es solo amor, sino que tiene que haber odio y contra eso amor, y tiene que haber una especie de sistema de conexión entre ellos. No podemos cerrar los ojos y no ver nada, solamente cosas lindas. Hablar solamente sobre cosas lindas o usar solamente las cosas buenas y lindas. ¿Y dónde están las cosas malas? Estamos en la naturaleza. Y las fuerzas de la naturaleza siempre se despiertan en nosotros del lado egoísta, justamente, que tenemos que superar, que tenemos que arreglarlos y equilibrarlos. Por eso la paz, la completitud, llega si sabemos hacer balance correcto entre ellos, y entonces llegamos a la completitud. No puede haber un estado bueno si no tiene un estado malo correspondientemente, que se revele completamente, y el estado bueno sabemos revelar completamente. Entonces el bueno gobierna el malo, pero solamente de esta manera podemos sentir que estamos en un estado de la paz segura. Shalom o shlemut, entonces viene del hebreo, ¿Quién? el significado. Sí, ¿Quién? sí. Hay un proverbio en latín que dice, si vis pacem para bellum. Y la traducción es, si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Quién? ¿Tiene Sí, sentido con lo que es usted lo acaba de mismo. decir, que tiene que haber dos opuestos? Sí, pero si uno quiere paz, prepárese para la guerra. De todas formas, el proceso es un proceso de esclarecimiento de todas las molestias, todo lo que molesta hacer la paz y las correcciones. La paz que nosotros estamos hablando es que ya no va a haber mal, sino que todo el mal se había revelado y sabemos cubrirlo con la paz, con el ¿No bien. puede haber entonces paz sin que haya un aspecto negativo que le antecede? Siempre. No puede haber algo bueno si no hay algo malo que lo antecede. Como está en la Torah, en la Biblia, escribe, era de noche, de tarde, era de mañana. Todo empieza de la oscuridad, de la noche, del mal, porque es la fuerza de la naturaleza, el ego. Y después, despacito, despacito, se puede corregirlo y cubrirlo con el No bien. necesariamente una guerra. No, guerra, acabana que hay un choque entre el bien y el mal, y lo aprendemos cómo cubrirlo, que estén en complemento, no en choque entre ellos. No, ni el mal se escapa a ningún lugar, ni el bien se escapa a ningún lugar, sino ambos coexisten y sabemos cómo hacer un sistema correcto de relaciones entre ellos. Es como en la familia, digamos, que si el marido y la mujer, ambos, son maduros, grandes, entienden cuáles son las fuerzas naturales de cada uno, que en cada criatura, el marido, la mujer, el hombre, la mujer, y cómo entre ellos pueden llegar de todas formas a un cierto sistema correcto. O sea, la paz, shalom, no es que no hay mal y que solo amo. No, la paz, shalom, es que justamente yo uso las fuerzas negativas para destacar más las fuerzas positivas, y no hay el mal, no hay bueno que no crece del mal. Lo negativo al final cubre la función de o funge como el elemento que activa para que nosotros hagamos un cambio.
Si todo está bien, simplemente no Sí. actuamos. No puede haber bien. Es un bueno primitivo, como un bebé pequeño que está bien así, tranquilo, así como un animalito. Un pequeño animalito, pero si hablamos de las personas, entonces cuanto más crecemos, queremos más y nos atraemos a toda clase de direcciones y queremos agarrar todo el mundo, queremos controlar a los demás, queremos ser los mejores, o sea que el otro que sea más bajo y yo superior a él, y así de esta forma tenemos que saber cómo equilibrar estas fuerzas. De la naturaleza nos llega la fuerza negativa y nosotros tenemos que saber cómo nosotros la complementamos o la completamos con la fuerza positiva. Todo eso esa es la educación, ese es el problema humano. Si la gente supiera cómo cubrir el mal con el bien, que el amor cubra todas las transgresiones, viviríamos en el jardín del paraíso. Escogimos el tema de la paz porque en América Latina prevalecen todavía conflictos, hay violencia en muchos países. Y Sí. la pregunta es si hay diferentes tipos de paz, porque lo que significa la paz en Colombia, México o en Brasil, quizás es más enfocado a la paz social. Y lo que significa la paz en el Medio Oriente es otra cosa, es una paz más enfocada a aspectos políticos, geográficos. ¿Hay diferentes tipos de paz? Seguro, la paz es, como dijimos, es un complemento, hashlama. Entonces depende de qué altura, qué tamaño, cómo se despierta nuestro ego, la fuerza negativa, y de acuerdo a eso hay una fuerza que tiene que complementar este mal, es en otro nivel. Si solo hablamos sobre algo, un malentendido entre dos personas, entonces la paz llega así en forma fácil, dócil, baja, así fácil. Pero si tienen un choque grande, pero todavía es un choque diplomático o económico o algo, entonces la completitud, el complemento puede hacerse de esta forma también, pero cuando el mal empieza a amenazar como con guerra o algo, entonces también la paz tiene que complementar, tiene que ser un complemento muy especial y muy fuerte. Pero de acuerdo al tamaño del mal, así se revela el tamaño del bien, y no puede ser que se revele más bien que el mal, porque nosotros no necesitamos el bien por carácter, sino para cubrir el mal. Entonces buscamos dónde se encuentra ese buen bien para hacer alguna corrección del mal, O sea que la un ajuste. depende del contexto donde se lleva a cabo. Hasta cuánto se revela el mal, así en la medida que se revela el mal, así podemos descubrir el bien. Cuanto más se revelan los problemas, más podemos estar interconectados entre nosotros. Y cuanto más problemas tenemos entre nosotros, más amor podemos alcanzar. No es como un muchacho y una muchacha se encuentran y tienen amor. Eso es a nivel animal, como los animales. Pero cuando empezamos a hablar de dos personas que también están conectadas en forma ideológica, por inteligencia, intelecto, también que tiene que ver con cómo la mirada hacia la vida, la realidad, las perspectivas, que ellos entienden uno al otro de una manera más amplia, mucho más que así nomás los cuerpos entre ellos. Entonces ya hablamos de una conexión más fuerte. Y lo que aquí, la vida de ellos, hay que esperar que así sea algún día en las familias. Que la gente entienda más y más, que se entiendan entre sí y no vivan no solamente por los niños y por casa común y los préstamos que les deben al banco, sino que se complementen internamente, incluso espiritualmente, que cuando ya entre el hombre y la mujer hay relaciones espirituales y entonces cada uno complementa al otro, hombre a la mujer y la mujer al hombre, hasta que se convierten ambos en un alma. Eso como un ejemplo en las parejas.
Pero a nivel social, a nivel macro. No importa a qué nivel se hace, el principio es el mismo. El principio es el mismo y así tenemos que ver. Hay que atraernos hacia eso, querer que eso suceda, porque de verdad, cuanto más podemos de una manera más precisa cubrir los malentendidos, las peleas, los conflictos, las distancias entre nosotros, cuanto más los podemos cubrir con comprensión, complemento e incluso con amor, entonces ya todo va a estar bien. Ahora, amor, yo no creo que no se trata de así nomás yo amo, yo quiero, sino que el amor es cuando todo lo que hay en el otro yo entiendo, yo siento, y aunque puede ser en contra de mí en cierta medida que yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es bueno, yo lo acepto, porque por medio de eso yo puedo acercarme aún más a la persona que está en contra de mí. Así, aquí llegamos a un estado que no puede ser que dos personas se conecten entre sí, sino justamente en la medida que hay menos en uno, más en el otro, y al revés. No puede haber entre más y menos, como en un imán, que ambos estén en el mismo De manera natural, lado. ¿el ser humano se inclina hacia el conflicto o hacia la paz? Seguro que al conflicto, él quiere gobernar a los demás, controlar a los demás. Está escrito que la inclinación al mal, la inclinación de la persona es mala desde su niñez. No puede ser que él quiera complemento. Él quiere controlar, gobernar, quiere decir que todo lo que tengas tú, bueno o malo, no, yo me controlo, yo lo gobierno, yo me revisto en eso y tú haces lo que yo dicto. Y si el otro también quiere eso, entonces hay una guerra. Entonces hay solamente chance cuando uno se somete al otro, se subyuga. Y la única pregunta es hasta qué punto, hasta cuándo se pueden seguir subyugando. Es decir, tenemos que enseñar a la generación joven y a las personas en general cómo llegar a la paz, al shalom. Esa es una profesión no sencilla en absoluto. ¿Cómo nos complementamos mutuamente? Es difícil porque en el mundo vemos que todo el mundo habla de paz. Todo el mundo dice que quiere la paz, pero en la práctica sucede lo contrario. ¿Por qué es tan difícil? Nosotros no podemos llegar al complemento, a la completitud, ni en las relaciones entre muchachos y mujeres, ni en marido y mujer, ni entre los niños chiquitos, ni entre los niños grandes, ni entre las naciones, ni en el mundo, en lo que sea. Porque nuestra naturaleza es la inclinación al mal, es el ego que quiere gobernar, dictar, y eso va en contra de la paz, porque la paz puede ocurrir solamente entre dos que quieren llegar a una conexión mutua, que uno entra al otro y se pone de acuerdo. Esto yo hago concesiones y hace estas concesiones, y todo por acuerdo, que si no, no puede haber complemento. O sea, tenemos que tener una meta común y clara. Eso nos ponemos de acuerdo, como cuando firmamos cuando nos casamos, ¿verdad? Nos casamos, ¿qué quiere decir? Yo me pongo de acuerdo, yo concedo casarme con ella hasta que la muerte nos separe. Está bien. Entonces, si queremos ir a cumplir esta condición, observarla, y sabemos cómo mantener esa condición, que en cada momento de la vida es un trabajo infinito, sin parar. Es un trabajo que no se termina. Aquí tenemos que estar muy sabios, ser muy sabios y sentir cuánto nuestro ego va creciendo más y más ardientemente. Y nosotros con eso tenemos que saber cómo yo hoy enfrento mi ego y con el ego de mi cónyuge, ¿sí? Ella o él.
Y así como nosotros empezamos a completar. Shalom, paz es complemento, y ashlama. Y con eso, y complemento es cuánto yo hago concesiones y cuánto el otro hace concesiones. Hacemos concesiones los dos para llegar a un estado de buen complemento, que esa completitud es el objetivo común nuestro, el más alto y bueno de nosotros. Y lógico, también pensar que es algo que conviene a cada parte. Pero ¿por qué no estamos dispuestos cada uno a poner de su lado o de su parte para poder llegar a esa shlemut, como no. a llegar a esto completo? Imposible. Hay que aprenderlo muy bien, estudiarlo muy bien, hay que trabajar sobre eso en grupos, hay que enseñar a la persona cómo adquirir la fuerza superior, la fuerza del otorgamiento, porque nosotros no tenemos eso, somos solo egoístas. Yo puedo bajar la cabeza, agacharme ante el otro para de todas formas controlarlo al otro. Es decir, no en favor de la completitud o el complemento, sino por el control, para dictar. Por eso todo nuestro trabajo se convierte en... se transforma en algo muy difícil y tenemos que ver cómo llegar, tenemos que aprender a ver cómo podemos llegar a la paz, a la completitud, al complemento, y en nuestras relaciones, y entre las naciones, y en las relaciones entre nosotros, y la naturaleza que la estamos arruinando completamente, etcétera, etcétera. O sea, en todos los niveles, en todos nuestros grados, el ser humano, cuando él se relaciona con lo que está fuera de él, él se relaciona en forma egoísta, o hacia las personas, o hacia la sociedad general social, o hacia la naturaleza. Y también hacia sí mismo. La persona no sabe exactamente cómo estar en paz y completitud con sí mismo. Y eso es lo que nos enseña la sabiduría de la Kabbalah. Y la sabiduría de la Kabbalah dice que no podemos hacerlo solos. Solamente si vamos a recibir esa fuerza desde lo alto. Y aún entonces no es sencillo para nada. Y de hecho, cuanto de lo que yo he visto y vivido, y he visto la vida de los cabalistas, incluso en sus familias les era muy difícil arreglarse con sus cónyuges. Siempre habían muchos conflictos en esas familias. Y cuando yo pregunté y hablé con mi maestro sobre eso, él me dijo, todo eso es para que ese cabalista aprenda cuánto más todavía falta por hacer. Y por eso no se le da tranquilidad y buen ejemplo en la vida al cabalista para que tenga que hacer primero la paz en el mundo. Interesante. Entonces quiere decir que el núcleo familiar sería como un laboratorio para llegar a esa paz amplia. Sí, seguro que cada familia es como un pequeño laboratorio que incluye el mundo entero dentro de sí. Y ahí también, desde ahí la persona va a tener que empezar su corrección, pero mientras tanto, hoy en día tenemos que empezar del lado opuesto de las personas, las leyes, las reglas, porque es más fácil, y entre los públicos que están más lejos de la persona, que es más fácil ir acercándose, pero en la familia es como algo, como un hierro, todo ahí está ardiendo. Cada cosa tiene muchos conflictos y razones y recuerdos y objetivos. Y inmediatamente los padres de él y de ella y los niños y más cosas. Es decir, en la familia es muy difícil, mientras que así con el público más lejano se puede tomar un cierto lado y empezar a un aspecto y empezar a acercarse despacito. Es más fácil resolver conflictos que con los más cercanos. No, con los lejos es más fácil, porque ahí podemos esclarecer un problema, empezar a trabajar sobre él, no prestar atención a nada más, y así podemos estar en esas relaciones, como digamos,
como cuando hacemos un acuerdo sobre algo, un acuerdo, un edificio, un negocio u otra cosa. Entonces, ¿qué puede pasar sobre el negocio? Pero en la familia hay negocio, dinero, y niños, y control, y la paz en la familia. Es decir, toda la casa, el manejo de la casa, todo el mundo está, toda la realidad está adentro. No podemos revestirnos en todo eso al instante o desde un principio, sino que hay que dividirlo en niveles, en rodajas, en partes y así ir acercándonos. Hay muchos pensadores latinoamericanos que son grandes pensadores y entre ellos el mexicano Benito Juárez. Y él dijo lo siguiente: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué piensa de esa afirmación? Bueno, primero seguro que tenemos que darle al otro el mismo nivel de existencia como el mío, para empezar a relacionarme con él y él conmigo, y para que yo pueda verlo ni mayor, ni superior, ni inferior, sino igual a mí, porque complemento puede haber solamente entre dos iguales, por un lado, por el otro. Si yo quiero conectarme con él, porque shalom, paz, es de todas formas de la palabra completitud, shlemut, que cada uno complementa al otro, mashlim. Entonces tenemos que ver uno al otro como un alma especial que se encontró con otra alma para completar la conexión entre nosotros, que la comunicación, esta nuestra recíproca, mutua, sea muy significativa, que le aporte a cada uno la posibilidad de expandir sus vasijas, sus opiniones, sus ideas, como vemos en la vida cuando nos encontramos con otras personas en congresos, en diálogos y eso así, adquirimos conocimiento, ideas y etcétera uno del otro. Por eso nosotros tenemos que saber, otra vez, cómo hacer concesiones uno al otro, cómo adquirir del otro y darle al otro toda clase de atributos que puedan ser atributos comunes entre nosotros, y así vamos a descubrir todo lo que hay entre nosotros, y en la distancia y en la falta de acuerdo e incluso odio. Y encima de todo eso vamos a adquirir atributos que corrigen todo eso y lo cubren. El amor cubrirá todas las transgresiones. Tenemos que saber todo lo que hay entre nosotros que es contrario, opuesto, no bueno, es para cubrirlo con el bien, cubrir todo eso con el bien, y que nos convenga mantener el bien para cubrir las transgresiones con amor. Entonces el amor va a existir, a sostenerse, prevalecer. Bala Sulam escribió en su artículo La paz en el mundo lo que se podría interpretar como una receta para llegar a esta paz. Y en uno de sus fragmentos de ese artículo dice: quienes corrigen el mundo se equivocan. Y eso en referencia a quienes tratan de hacer un mundo mejor. Vemos que hay muchas organizaciones, personas que dicen que quieren propiciar la paz. ¿Qué significa esta afirmación de Bala Sulam? ¿En qué se equivocan? Los corregidores del mundo no se equivocaron, sino que error quiere decir que yo ya sé qué es lo correcto y me desvío del camino, pero aquí no es un error. Aquí es, yo no puedo decir de una persona que está en error, se equivocó, si está en oscuridad absoluta y busca el camino. No es un error, es una tontería o falta de conocimiento, que no tiene una linterna, no tiene la luz para encontrar el camino correcto. Y por eso él lo dice de una forma así medio
así como leve. Yo diría así. Solamente las personas que están en conocimiento de este mundo, las personas que están en conocimiento de solo este mundo, no son capaces de entender y conocer lo que es el mundo. Tienen solamente una fuerza, la fuerza egoísta. La fuerza egoísta se divide en dos, en positiva y en negativa, pero hacia mí, donde yo veo lo que es positivo y negativo en relación a mí. Por eso yo pienso que eso es todo el mundo y por eso me parece que yo voy a hacer concesiones sobre eso, voy a recibir en cambio esto y va a haber entre nosotros un acuerdo y paz y completitud. Y por eso vemos que no llegamos a completitud, no podemos ponernos de acuerdo en nada. Lo vemos en las parejas, no hay una familia que es de verdad feliz. Y si sí son muy primitivos o que se pusieron de acuerdo, no levantamos ningún problema. Y porque nosotros necesitamos una fuerza positiva que no está en nuestra naturaleza y en este mundo no se revela, es la fuerza superior, que así como la fuerza negativa se revela en nuestro mundo, así también hay que revelar una fuerza positiva y entonces con el complemento de ambas fuerzas podemos construir un mundo lindo. Entonces, y si no, ¿cuál sería? La alternativa es estudiar la sabiduría de la Kabbalah, revelar la fuerza positiva del mundo, la fuerza altruista, no el altruismo como conocemos aquí en este mundo. Para nosotros, altruismo es algo positivo que corresponde a nuestro egoísmo. No, estoy hablando de una fuerza positiva en sí. Y entonces vamos a poder complementar ambas fuerzas una con la otra, entender también la fuerza negativa que existe en nosotros porque no la conocemos y nos desvía del camino. Entonces, con estas dos fuerzas, en el complemento mutuo, encontrar la paz, la completitud, shalom, shlemut y amor. Hay otro fragmento que, si me permite, lo voy a leer sobre este mismo artículo de la paz en el mundo de Bala Sulam. Él dice que la paz y la justicia se contradicen entre sí, porque para que se establezca la paz en la sociedad debe cubrirse cierto número de condiciones. Ellas permitirían que las personas inteligentes e industriosas se hagan ricas, mientras que las perezosas y poco prácticas permanecerían pobres. Yo creo que esto es un ejemplo típico del contexto latinoamericano. Hay un contraste muy grande entre la élite, la gente de poder y la masa. Hay una brecha social enorme y eso a través de los años. Entonces, ¿por qué o cómo debemos entender lo que dice Bala Sulam? Que hay una contradicción entre la paz y la justicia. ¿Tú quieres escuchar de mí una solución rápida? Básicamente, si hay paz sin justicia social. No, ese es un camino largo. Hasta que les enseñamos a las personas, cómo llegar a la completitud y a la paz, y los ricos y los pobres y los nobles y los de bajo nivel. Queremos una completitud, un acuerdo social, que sin eso seguro que no va a haber paz en el mundo, que todos sepan y vean y estudien y se formen, se eduquen bajo una tal luz, un tal estado, que solamente poniéndonos de acuerdo cuando llegamos a un consenso general, un acuerdo general, entonces podemos llegar a la paz. Y eso requiere mucho tiempo para enseñar a la gente, porque cada uno tiene que tener su opinión, su idea, comprensión y las fuerzas para poder manejarse a sí mismo y ser la parte completa, pequeña, dentro del sistema general, grande, mayor, completo. Todo depende de la educación, de la formación. Todavía no me queda claro por qué la paz y la justicia son una contradicción de acuerdo a Bala Sulam.
La justicia depende mucho del estado actual en el cual el hombre se encuentra y se pesa en relación a su deseo de recibir egoísta. Su deseo egoísta. Y de hecho no existe la justicia, que alguien tiene la razón y otro no tiene la razón, sino que si la persona opera por naturaleza, él tiene la razón según su naturaleza. Por eso la paz cubre esta falta de justicia y llega a su completitud. Podemos ver también en nuestra naturaleza de dónde eso proviene. Se proviene porque nadie es como el otro. Todos somos diferentes, todos son diferentes. Y por eso la paz, complemento, completitud puede ocurrir solamente cuando comprendemos que no perseguimos la justicia, sino la completitud. ¿Qué significa? ¿Si puede ampliar? Quiere decir que nosotros queremos llegar a un estado que yo no le pregunto al otro lo que él va a dar y lo que él hace, sino yo voy a cubrir todo yo mismo. Yo quiero cubrir todo por mí mismo. Así, de esta forma, se puede llegar a la paz, al complemento, a la completitud. Es decir, que yo no demando nada de nadie, sino que yo voy y hago paz en el mundo. ¿Pero es eso realista en nuestro mundo? Si yo quiero vivir de esa manera, nadie me puede molestar. Al revés, al contrario, nadie me va a molestar. Por eso la formación tiene que hacerse solamente en esa dirección. O sea, entrar a las relaciones altruistas entre nosotros. Lo que queremos es que quienes están en una buena posición están felices y no quieren ceder ni un centímetro. Y está muy bien así. Trata de pensar sobre ti misma, que ahora vuelves a América Latina y puedes difundirles este método de cómo ser felices cuando cada uno piensa cómo complementa a todos y no como cuánto uno recibe de todos. Y esa opinión se va dispersando, circulando entre miles y millones de los habitantes, de los sudamericanos, latinoamericanos, y ahí aquí ellos empiezan a cambiar y empezar a tratarse, relacionarse uno hacia el otro, y de repente empiezan a sentir que ellos necesitan 10%, recibir solo 10% de lo que pensaban que necesitaban antes, y el 90% lo complementan con el buen espíritu, con el buen ánimo, la buena voluntad. El amor lo llena a la persona, mientras que con el ego él nunca se llega a llenar. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, todo depende de la educación. Pero es una pregunta, ¿por qué va a haber esa convicción que cada quien tiene que ceder al otro? Si cada quien está, por lo menos quien está bien, no quiere ceder. Y quien no está bien, considera que le corresponde recibir, más bien, y no dar, porque quizá no tiene de dónde dar. Por eso tiene que haber aquí educación, formación, y todos tienen que participar en esa formación. Y si millones de pobres van a empezar a incluirse, integrarse con esa educación, eso también va a afectar a los nobles, Ellos inevitablemente van a empezar a incluirse, integrarse de esa actitud, porque es una sociedad. De todas formas, todos están interconectados a nivel interno, internamente entre ellos. El artículo dice, por supuesto, que no es justo castigar a las personas ociosas e imprácticas tan severamente, porque no robaron nada a nadie. ¿Qué crimen cometieron estas personas si la providencia divina no las dotó con rapidez e inteligencia? Entonces está haciendo una distinción. El honor. El honor es muy importante a la persona egoísta, el honor. Si millones de personas son perjudicadas, los pobres
porque las élites los usan. Ellos empiecen a tratarlos con desprecio a los nobles, no con odio, con desprecio. No solo los odiamos, los despreciamos. Ustedes no valen nada, no son personas, no son humanos, son como basura, como algo que ni podemos soportarlos, pero así de una forma con, no sé qué palabra puedo usar aquí. Sí, las masas, el pueblo va a empezar a pensar de esta manera sobre las personas que se aprovechan de ellos, que los van a empezar a tratar con desprecio. No tienen que salir a hacer manifestaciones, ni propagandas, ni nada. Los nobles no van a poder escaparse de esa sensación que son despreciados, porque todo lo que ellos hacen con su dinero grande, ellos no pueden comer 10 veces más ni nada más, sino solamente para sentirse nobles. Y aquí ellos se van a sentir que los sencillos, los pobres del pueblo, los desprecian, no los toman en consideración, no los valoran, no los miran como personas humanas, sino como algo muy bajo, muy humillado, porque tienen ese trato a la sociedad, los nobles, y eso les va a afectar mucho a los nobles. Eso se puede hacer, hacer una prueba. Solamente se necesita educación, no se necesita dinero ni nada. Vamos a empezar la guerra de mentes, de sentimientos, de nuestro trato interno. Y ni siquiera así, sin palabras, vas a ver cómo eso va a cambiar el mundo, va a cambiar a todos los demás. Eso sin palabras? No, tenemos que explicarles a los pobres, pero ellos no lo tienen que explicarle a nadie, ni a los nobles, nada. Suficiente que así tengan ese trato de adentro y los otros lo van a sentir y no lo van a poder soportar, porque ¿para qué todos los honores, todo el dinero, toda la riqueza y el poder que ellos adquirieron? Nadie los quiere mirar, no quiere recibir nada de ellos, simplemente no los quieren a ellos, los rechazan, van a sentirse repulsados, anulados, una parte innecesaria en la sociedad. Hagan un ejercicio como ese y van a ver qué efecto va a tener, porque todo es un juego egoísta. Esa es una de las preguntas que recibimos de América Latina. ¿Cómo la Kabbalah puede ayudar a llegar a la paz, del proceso que usted menciona? Y no solo llegar a la paz, sino también al mantenimiento de la misma después de que haya un acuerdo de paz. Entonces, otra vez, solamente por medio de la educación. No puede haber aquí nada, ninguna otra forma, solo educación. Enseñanza. Si nosotros enseñamos al pueblo, entonces podemos llegar a eso. Y especialmente en América Latina, porque ahí hay una diferencia muy grande entre las masas, por un lado, el pueblo, y un nivel una capa muy pequeña de los nobles, de los gente de poder, pero esas masas tienen que estar muy unidas, que no vayan una parte de las masas con los ricos para recibir de ellos algo así como unas miguitas de las mesas de los ricos, sino que todos se unan entre sí en contra de los nobles. Y entonces no tiene que haber ninguna revolución, no van a tener que trabajar con fuerza, sino va a ser suficiente ese trato interno, esa actitud. Ellos no lo van a poder soportar y eso es posible. Los estratos sociales más altos controlan los medios de comunicación.
por ejemplo. Yo no estoy hablando de todas esas cosas. Yo repito, todo depende de la educación. ¿Quién usa los medios de comunicación? Las masas. Las élites ponen ahí lo que quieren. Y si las masas no van a utilizar los medios de comunicación, ¿qué van a hacer todas las élites? ¿Qué van a hacer con todas esas redes grandes de comunicación? Las masas no van a utilizar, no van a participar en ese juego. Es posible, pero otra vez depende de la educación, no hacerlo a la fuerza, que no empiecen las élites a trabajar con las masas para jalarse a la gente, atraer personas para ellos y empezar a hacer otra vez partidos y representantes de las masas que los compren y eso. Hay aquí un gran trabajo, pero es posible. ¿El éxito de las redes sociales porque da esa sensación de mayor control de parte de las masas? Sí, seguro. Por eso en nuestra época, con el Internet y con todas esas redes, es un gran problema que las élites, por medio de toda clase de vías, en pro, en contra, supuestamente hay entre ellos conflictos y eso, pero todos operan sobre las masas, sobre los pueblos. Los trabajan hacia y los llenan con todo lo que ellos quieren. Cuando yo miro lo que está escrito en todas esas redes y en todo el Internet, ahí realmente se puede ver cuánto desorientan al pueblo para que se quede ahí en un nivel muy bajo de existencia, de conexión, de información, nivel bajo de información. Hasta que el pueblo empiece a entender que él no quiere eso y entonces deja de usar eso. Va a tomar tiempo todavía. Me preguntan que si en América Latina usted considera que hay condiciones para llegar a una paz verdadera y por dónde comenzar. Yo pienso que las condiciones son buenas e incluso mejores que otros lugares. Este continente está bastante preparado, listo para un cambio, porque de verdad la pobreza, la falta de justicia, mucha gente, millones de personas que se encuentran sin derechos, sin condiciones adecuadas para los humanos. Yo pienso que eso sí es posible, especialmente que hay ahí un idioma en todo el continente que es muy fácil publicar algo. Pero para eso se necesita desarrollar el Internet, una red popular, no dejar que nadie entre ahí. Solamente de manera que se divulga a todos los sudamericanos, latinoamericanos, la enseñanza de corrección, el método de conexión, de corrección, todas las cosas que hablamos, y recibir de ellos, ni siquiera que se escriban uno con el otro, porque en el momento que ya tienen la posibilidad de empezar a escribirse entre ellos, entran toda clase de personas que tienen intereses opuestos, sino que los que escriben, que nos escriban a nosotros, a los formadores, a los instructores, y nosotros recibimos toda esa masa de preguntas y comunicaciones y ya vamos a saber cómo contestar y cómo dirigir y navegarlo, solamente de esa forma. Pero la dirección desde nosotros tiene que ser unilateral y directa. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que ahora estamos estudiando, de esto estamos hablando, esto es lo que estamos escuchando, etcétera, etcétera. Todos los medios que tenemos que explica nuestro estado actual y nuestro estado corregido y cómo llegar del primer estado al otro. ¿Cualquier problema se puede resolver así a un problema tan grande como el de Venezuela?
No hay ningún problema que no se pueda solucionar con el pueblo que recibe educación y finalmente se encuentra adecuado para la vida nueva. Y Venezuela es un ejemplo. Como una persona que tiene alrededor un poco de élites que también se va tambaleando, pero una fuerza americana, otra fuerza rusa del otro lado, y así juega entre esta y esta. Yo espero que pronto esto de todas formas se pase, porque los rusos lo que quieren, la entendemos, es por el NAFTA. Porque los rusos quieren mantener el NAFTA en un cierto nivel para que ellos puedan vender el de ellos. Por eso ellos lo apoyan. Y los americanos entienden que los rusos no pueden ahora dejar Venezuela, porque si no, de repente les va a faltar millares de dólares del presupuesto estatal en Rusia. Y por eso no pueden dejar Venezuela por ahora los rusos. Así que los americanos por ahora no están presionando, pero tarde o temprano seguramente que eso va a pasar. Cada país en Sudamérica tiene su propia historia y su camino hacia la corrección, hacia el estado bueno, pero de todas formas hay esas vías, esos senderos que son parecidos. ¿Cuál sería entonces la conclusión para llegar a la paz en el mundo? La conclusión que nosotros tenemos que esforzarnos, tratar de traerle a todo el pueblo latinoamericano por medio de las líneas del Internet el método de corrección, cómo ellos se pueden elevar a sí mismos a un grado que entiendan que solamente la conexión correcta entre ellos, correcta, no conexión que trae a toda clase de revoluciones y protestas, sino que solamente nuestro estudio correcto sí puede traerlos a una vida nueva y buena. ¿Eso es, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿O cómo se puede reducir o simplificar? Sí, simplificar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra forma. Pero decir desde el comienzo, ama a tu prójimo como a ti mismo, suena repulsa, sino que solamente el acercamiento entre las personas nos puede salvar. Que lleguemos a esto. Muchas gracias. Ojalá. Ojalá, dice.